Un placer saludarle desde Caracas, Venezuela. Yo soy Rolando Segura y le invito a acompañarme en el análisis de lo que es noticia a esta hora en América Latina y el mundo. Es noticia a Brasil, fuerzas democráticas se movilizan en rechazo a intentona golpista. Lula advierte a fascistas fanáticos y a su líder Jair Bolsonaro de las consecuencias del asalto a la democracia. El intento desestabilizador generó un amplio rechazo internacional. Y es noticia también Norteamérica, con México como anfitrión de la Cumbre de Líderes de América del Norte, que estuvo precedida hoy por una reunión privada entre los presidentes Biden y Andrés Manuel López Obrador. El encuentro se da en medio de una aguda crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos y temas pendientes en la agenda bilateral. Y es noticia Perú, la nación suramericana continúa con paros y bloqueos contra el gobierno de Dina Boluarte, quien asumió el mando tras la destitución de Pedro Castillo. Hoy la represión sumó otros 10 muertos, mientras la Coordinadora Nacional de Frentes Regionales del Perú rechazó la agenda y reunión con la mandataria por falta de consideración de las principales demandas de las protestas nacionales. El análisis de inmediato en Es Noticia. Es noticia a Brasil, la Fuerza Pública de la Nación desalojó ya al campamento de bolsonaristas instalado frente al cuartel general del ejército en Brasilia, donde hasta el momento van más de 1.200 detenidos tras acciones desestabilizadoras del último domingo en un eslabón más de la cadena de atentados contra la democracia de la extrema derecha en América Latina. Fuerzas progresistas de Brasil se movilizaron este lunes para rechazar la intentona golpista en Brasil, luego de que fuerzas policiales del Distrito Federal de Brasilia desalojaran los campamentos bolsonaristas frente al cuartel general del ejército, tras la confirmación de Luis Ignacio Lula da Silva como presidente electo. El juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, había establecido un plazo de 24 horas para abandonar el lugar. Más de 1.200 extremistas de derecha fueron detenidos. El magistrado señaló que nada justifica la existencia de campamentos terroristas financiados con la complacencia de las autoridades civiles y militares de manera totalmente subversiva y sin ningún respeto a la Constitución. El actual encargado de la seguridad en el Distrito Federal, Ricardo Capelli, apuntó además que no se permitirá la continuidad de concentraciones que funcionen como una incubadora de planes contra el Estado Democrático de Derecho. Y de inmediato hacemos contacto con nuestro corresponsal permanente en Brasil, Ignacio Lemus, quien se encuentra en Brasilia. Buenas noches, Ignacio. Cuéntanos cuál es la situación a esta hora. Hemos visto durante la tarde de hoy tus reportes acerca de cómo las fuerzas democráticas y progresistas se movilizan en apoyo al orden constitucional en Brasil. Así es, buenas noches Rolando para ti y para nuestra audiencia. Hemos visto aquí desde Brasilia la salida a las calles de movimientos sociales, diversos sectores de la sociedad civil, partidos políticos, también colectivos, diversas figuras que se manifestaron en defensa de la democracia brasileña. Una convocatoria que surgió inmediatamente después de las invasiones que se dieron durante este domingo en la explanada de los ministerios, pasando la explanada de los ministerios, luego llegando hasta los predios de los tres poderes aquí en Brasilia, que está justamente a mi espalda. Los que nos contaban todos que se ha vivido aquí en Brasilia durante la jornada de ayer
es una situación de guerra. Prácticamente los habitantes de la región se vieron muy preocupados por lo que ocurrió, nunca habían visto algo así en Brasilia, una situación inédita, una invasión a los predios de los tres poderes para la democracia brasileña, es lo que se ha vivido durante la jornada de ayer y ya hay repercusiones durante este lunes. Los movimientos sociales salieron a la calle, dieron respuesta, también hubo una respuesta institucional debido a que Lula se encontró con los jefes del resto de los poderes, del poder judicial y el poder legislativo, también se encontró con 27 gobernadores hacia el final de la tarde y recientemente la Cámara de los Diputados acaba de aprobar esta información de último momento, la determinación de Lula da Silva, el decreto de intervención sobre la seguridad pública en el Distrito Federal de Brasilia. Ahora resta la resolución del Senado brasileño, se prevé que haya una aprobación entonces y que ya se avance hacia la intervención de la seguridad pública en el Distrito Federal, corriendo a las figuras que estaban realizando esas tareas. Durante la jornada de hoy, aquí en Brasilia, vimos manifestaciones frente al gobierno del Distrito Federal. Y hay que recordar que fue destituido suspendido exactamente por 90 días el gobernador de Brasilia, Ibanez Rocha, un aliado de Jair Bolsonaro, que ha sido responsabilizado por diversos sectores por connivencia con aquellos sectores que avanzaron durante la jornada de ayer contra aquellos grupos bolsonaristas que avanzaron sobre los predios de los tres poderes. Un punto para destacar es que otra de las figuras que aparece en el foco de las denuncias es Anderson Torres, que era el secretario de Seguridad Pública aquí en Brasilia y fue destituido y ahora hay un pedido de prisión contra él. Además, Anderson Torres fue ministro de Jair Bolsonaro de Justicia y Seguridad Pública y se encuentra en estos momentos en los Estados Unidos. Él justificó que se encuentra de vacaciones. Lo cierto es que acaba de asumir el cargo de Seguridad Pública del Distrito Federal hace un mes y ya está de vacaciones en Estados Unidos, donde también está Jair Bolsonaro, Rolando. Ignacio, ¿cuál es la situación o la perspectiva de estos acontecimientos cuando en los primeros análisis, por ejemplo, se decía que se había subestimado al bolsonarismo con estas más de 1.200 detenciones, con estas medidas que nos ha comentado? ¿Se logró detener este intento o algo continúa en marcha? ¿Qué se percibe en este sentido en el ambiente? Brasilia fue desmontado totalmente el campamento de bolsonaristas frente al cuartel militar. Esta era el embrión quizás en Brasilia para lo que vimos durante este domingo en cuanto a las invasiones a los predios de los tres poderes. En otros estados se avanza en el mismo sentido por la determinación de la Corte Suprema de que sean desmontados todos esos campamentos y además restan algunos en Sao Paulo todavía, en el estado de Sao Paulo, pero se avanza en ese sentido. Hay que remarcar que, por ejemplo, Tarcísio Freitas, el gobernador actual del estado de Sao Paulo, un aliado de Jair Bolsonaro, fue ministro de Jair Bolsonaro, Bolsonaro lo acompañó mucho durante la campaña electoral, hoy se reunió con Lula da Silva en Brasilia y manifestó su solidaridad con Lula. Entonces, hay un avance, hay una grieta en varios sectores que apoyaban a Jair Bolsonaro, hay apoyo institucional y también hay apoyo en las calles. Nos señalaban en las calles que es necesario la movilización social, es necesaria la movilización de la sociedad civil, porque para que Lula da Silva pueda avanzar y desmontar las estructuras donde todavía persiste influencia del bolsonarismo, es necesario que las personas se encuentren en las calles y la correlación de fuerza esté a favor de Lula. Esto es lo que nos señalaban aquí en Brasilia. Para destacar, hay denuncias no solamente sobre las autoridades de Brasilia, sino que también hay muchos rumores sobre qué ocurrió dentro de las Fuerzas Armadas, cuál ha sido el papel de las Fuerzas Armadas. Hay denuncias que apuntan que hay sectores de las Fuerzas Armadas que siguen respondiendo a Jair Bolsonaro. Inclusive hay críticas contra algunos sectores del Ministerio de Defensa. Hay que ver si hay modificaciones en ese sentido. Lo cierto es que ahora ya la seguridad de Brasilia está a cargo del gobierno de Lula da Silva. Entonces hay más tranquilidad en cuanto a ese punto. También hay tranquilidad en cuanto a la salida de los sectores bolsonaristas que acampaban aquí en Brasilia. Se avanza hacia una situación de tranquilidad, podemos decir, Rolando. Gracias, Lemus, por la actualización. Mientras tanto, continuamos el análisis acá en Es Noticia. Y para este análisis nos acompaña a esta hora desde Foz do Iguazú, Brasil, Fabio Borges, economista con maestrías internacionales y doctorado en sociología por la Universidad Estadual
Paulista. Bienvenido a Telesur, Fabio. Varias lecturas ha originado este intento de golpe en Brasil, este asalto a los tres poderes de la democracia brasileña, pero ¿cuál sería el principal mensaje que se está enviando, por ejemplo, a Luis Ignacio Lula da Silva? Fue prácticamente 1 hora y 20 minutos en que los asaltantes tuvieron oportunidad de destruir el patrimonio público, de vandalizar estas instituciones y de enviar un mensaje a la nación brasileña y en particular a su presidente. Hola Orlando, un gusto hablar con usted. Bueno, es un momento muy grave de profunda crisis de la República de Brasil, pero como todas las crisis también se generó una oportunidad de pensar mejor el rol del gobierno federal, el rol de los gobiernos departamentales. Entonces, en realidad, sin duda, fue uno de los momentos más tristes de la historia de la República de Brasil, porque se perdió obras de arte, no se respetó la memoria, no se respetó el patrimonio público del Estado brasileño, mucho más allá. Estamos en el bicentenario de la independencia de Brasil. Entonces es muy grave, no hay como no ver eso. Pero por otro lado, esa crisis generó la posibilidad de Lula representar el liderazgo de una unidad nacional. En este momento ha tenido una reunión muy importante con los tres poderes, legislativo, judiciario y el propio ejecutivo, y con los 27 gobernadores de Brasil, y todos en el mismo sentido de solidariedad y defensa irrestrita de la democracia. O sea, ahora las Fuerzas Armadas, las policías, el Ministerio de la Justicia, todos los departamentos están unidos para investigar las causas de esa tragedia brasileña y punir los culpados por eso. Pero más allá de los culpados inmediatos, que fueron esses 1.500 personas que já estão presos aí em Brasília, não? Los mandantes, los financiadores deste intento de golpe, mas um intento de golpe muito mal sucedido e que creio que ha venido para demonstrar que Lula pode ser um grande líder de unidade nacional em um momento que não se esperava esto em um país tão dividido como foi no momento eleitoral. ¿Se puede esperar, por ejemplo, de la policía y de la cúpula militar que se mantuvo muy callada? ¿Cuáles han sido las reacciones posteriores a este intento de asalto a la democracia en Brasil? Eu creio que Bolsonaro ha hecho muito mal para as Forças Armadas, ideologizando partes dessas Forças Armadas, dando algum incentivo, muitos incentivos de muitos militares trabalhando diretamente em el governo, pero há militares muito sérios, e creio que um cambio em la estrutura de la cúpula de los militares e la doutrina militar e la opinião pública e la interferência de todos os departamentos, de todos los líderes políticos del país, generará una situación que los militares tendrán que regresar a su condición de subordinada al poder civil, como debería ser en todas las democracias. Entonces, en este sentido, yo creo que es muy necesario no ser ingenuo. Hay mucha gente infiltrada y que está trabajando en favor de un golpe aún ahora, tanto entre los militares, los policiales, pero creo que la historia de la institución, de la corporación y el cambio en algunos de sus líderes generará una situación de regreso a la normalidad, pero claro, siempre estando atento para que este movimiento não se pueda disseminar em departamentos, em outras partes do Brasil, que isso não volva a se repetir em outras instâncias governamentais, de governos estaduais, por exemplo. E creio que agora a polícia, os militares serão mais profissionais delante desta opinião pública que realmente se quedou estarrecida, entristecida de lo que se passou. Sabemos, lo pudimos apreciar, cuál es el perfil de las personas que ejecutaron este intento de golpe de Estado, pero el propio Lula señalaba a Bolsonaro, por ejemplo,
como el genocida que está alentando estos hechos a través de las redes sociales desde Miami, y el ministro de Justicia alegaba que Bolsonaro es políticamente responsable, pero mi pregunta es, ¿pudieran haber también responsabilidades legales que impliquen al expresidente brasileño en estos hechos? Bueno, a corto plazo, del punto de vista jurídico es difícil, pero del punto de vista político, del punto de vista de las investigaciones, del desarrollo de las investigaciones, probablemente se llegará a Bolsonaro y toda su cúpula gubernamental, que buena parte de ella está en Orlando, en Estados Unidos, se huyeron del país justamente porque ya sabían que podrían ser responsabilizados por eso. Yo creo que la justicia, las investigaciones van a llevar a ellos seguramente. Pero es muy fácil de imaginar, ¿no? En los últimos 4 años, el presidente Bolsonaro siempre alentó la idea del golpe, siempre alentó no respecto a la Constitución, a las instituciones, a no vacuna, y siempre fue insensible con los problemas sociales, ambientales, y realmente a través de una indústria de fake news muy bien articulada e financiada por grupos de empresários do agronegócio golpista, não? Então, é uma estrutura que me parece uma estrutura grande, e todo leva a crer que se chegará a esses mandatários, pero politicamente já sabemos quem está por detrás disso. Não há como negar, depois de vivenciar 4 anos do governo Bolsonaro e seus discursos golpistas. Algunos analistas consideraban hoy que con este intento de golpe de Estado y la presencia de Bolsonaro en la Florida se ponía la pelota en la cancha de Biden. Ya Bolsonaro tenía, tengo entendido, 4 investigaciones penales en la Corte Suprema de Brasil antes de huir a Estados Unidos, y durante la jornada de ayer y de hoy varios congresistas demócratas pedían que no se le diera refugio a Bolsonaro en la Florida. ¿Cuál es su perspectiva, su análisis sobre este tema en particular, la presencia de Bolsonaro en Estados Unidos? Bueno, como usted mismo ha dicho, la presión internacional y la solidaridad internacional fue muy grande con Brasil. Y uno de los primeros presidentes que hizo un Twitter de solidariedad a Lula, solidariedad a la democracia de Brasil, fue justamente Biden. Entonces, y hoy Biden llamó por teléfono Lula también. Yo creo que la situación de Bolsonaro en Estados Unidos se quedará muy, muy difícil, porque haverá una presión social, una presión del propio Congreso de Estados Unidos para que Estados Unidos tenga una posición de solidaridad de Brasil y que no permita que una persona con tantas investigaciones y con tanta responsabilidade de lo que está passando em um momento muito triste da democracia em Brasil, este aí sobre a guarida de Estados Unidos. Quedará muito feio para a imagem de Estados Unidos manter Bolsonaro aí. Então, eu creio que este golpe foi terrível para Bolsonaro também, porque, e para o bolsonarismo, para a direita, são coisas do destino, não? Pero justamente a direita, demonstrando essa sua essência, demonstrou claramente que não está apta a estar em um governo democrático. Então, eu creio que, por anedótico que pareça, foi bueno para a democracia em Brasil, foi bueno para Lula, foi bueno para a unidade nacional depois de um momento realmente muito triste, muito feio da história de Brasil. Pero ahora Estados Unidos me parece que no tiene otra salida a no alentar Bolsonaro, y cuando Bolsonaro regresar a Brasil, yo tengo la impresión que está en serios problemas, como la justicia debe actuar bien en un caso claramente dramático que el país pasó. ¿Habría condiciones, por ejemplo, para que Estados Unidos le retire la visa a uno? Se presume que entró con una visa que le correspondía por ser presidente del país, pero que la puede retirar a Estados Unidos una vez que los jefes de Estado cumplen sus funciones. ¿Habría condiciones para esto? ¿Esto podría
manifestar algún compromiso de Biden, de Estados Unidos, con la estabilidad democrática en el gigante suramericano? Sí, por las reglas de Estados Unidos, después de 30 días, un mandatario que no está más en su ejercicio de poder deja de tener ese permiso. Pero antes disso, o próprio Congresso, as próprias instituições norte-americanas de imigração podem rever alguma irregularidade, alguma coisa que não será difícil de encontrar, me parece. Agora, Bolsonaro está, me parece, com o status de turista. Em este sentido, se pode verificar toda a regularidade desta sua estadia em Estados Unidos e seguramente seria um gesto que daria uma boa impressão para as democracias do mundo, não? Estados Unidos em um momento de pouco prestígio internacional, seria talvez simbólico que Estados Unidos tenha uma colaboração mais direta e rápida com o Brasil. Então, eu creio que é possível retirarem esta visa e revisarem a regularidade da estadia de Bolsonaro em Estados Unidos e uma vez regresse ao Brasil, é muito provável que seja condenado por muitos crimes. La atención, ya usted lo decía, el amplio rechazo internacional desde el Papa Francisco, la Unión Europea, usted hablaba del propio Biden, pero en este sentido, estas reacciones ponen de alguna manera en el foco, este rechazo ponen el foco en lo que realmente está en juego hoy en Brasil frente al avance de esta tendencia que ya se ha visto en otros países de América Latina y el mundo, en el que si no soy yo, no es nadie, no vale lo que se diga a las urnas, sino la decisión de estos grupos extremistas que algunos lo califican como fascismo. El propio Lula habla de fascismo. Yo creo que todo lo que pasó en Brasil es terrible. Pero Brasil pode servir de exemplo para os outros em termos de força das instituições e de uma coesão muito importante na defesa da democracia sempre, como é o lema do governo nos últimos dias, não? A democracia para sempre. Então, eu creio que pode inspirar os vizinhos a seguir o mesmo exemplo de respeito e força das instituições, força do Estado-nação, muito mais allá de los partidos políticos, muito mais allá do governo do momento. Então, é um Estado muito poderoso como é o Brasil. Se tardou um pouco por muitas razões a reação do governo brasileiro que poderia ter evitado essa tragédia, pero o departamento de Brasília, do Distrito Federal, não exatamente o governo federal que poderia prevenir isso, pero aí harão as investigações. Então, é importante que se combata o fascismo, esse extremismo dentro do Brasil, pero em todas as outras partes. E como foi a reação do Brasil de unificação do país, eu creio que isto pode servir de exemplo para os demais países da região também, do respeito muito profundo a uma democracia que ha custado muitas vidas, muitas lágrimas, muito sudor de muitas pessoas que viveram momentos terríveis na ditadura militar em Brasil em los anos 60, 70. Fabio, por sus reflexiones para Es Noticia. Y hacemos una primera pausa, pero al regreso analizamos el contexto de la cumbre de mandatarios de América del Norte que reunió este lunes a los presidentes de México y Estados Unidos. El análisis al regreso.
Es noticia Norteamérica, previo a la cumbre de mandatarios de América del Norte de este martes 10 de enero, los presidentes de México y Estados Unidos sostuvieron una reunión privada y luego un diálogo bilateral. Mañana se une el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para analizar temas de diversidad, equidad, inclusión, medio ambiente, competitividad de la región, migración, desarrollo, salud y seguridad, entre otros temas. La integración regional y el comercio, el combate al cambio climático, la migración y la seguridad son los temas que dominan la reunión México-Estados Unidos. El presidente estadounidense Joe Biden aterrizó en el aeropuerto Felipe Ángeles, construido durante la administración del presidente López Obrador, quien se mostró optimista sobre el encuentro. El que se logre la unión entre todos los países del continente americano, que podamos complementarnos, porque es el continente con más potencial, con más recursos, con más posibilidades de garantizar el bienestar para nuestros pueblos. En materia de medio ambiente se destacó el Plan Sonora, que busca explotar energías limpias y el litio. Además se destacó el incremento que México hizo en cuanto a sus compromisos en la materia. Si toda la contaminación que produce México estaba previsto se redujera 22%, el presidente López Obrador dijo vamos a reducir más, vamos a reducir el 35%, lo cual nos pone en la lista de los países que más esfuerzo van a hacer o están haciendo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El migratorio es otro de los temas de relevancia en la reunión bilateral. Al respecto, México insistirá en atacar las causas que orillan a las personas a abandonar sus países. ¿Cuál es la opción de México? Pues te los regresan por el puente. ¿Los vamos a deportar? Claro que no. La pregunta sería, ¿por qué los vas a deportar? Si México está recibiendo personas que están buscando refugio o que están solicitando visas de trabajo por la frontera sur, ¿cuál sería la diferencia? De hecho, el presidente norteamericano Joe Biden, previo a su llegada a México, hizo una escala en El Paso, Texas. Sin embargo, no se reunió con personas migrantes, pese a la crisis desatada por las medidas anunciadas. En un tuit reconoció lo complicado de la situación. Nuestros problemas en la frontera no surgieron de la noche a la mañana y no se resolverán de la noche a la mañana, pero podemos unirnos para arreglar este sistema roto. Podemos asegurar la frontera y arreglar el proceso de inmigración para que sea ordenado, justo, seguro y humano. En el centro de la Ciudad de México se ha reforzado la seguridad para garantizar que la cumbre, que inicia este martes y concluirá hasta el próximo miércoles, se realice sin incidentes. Y regresamos a la Ciudad de México. Allí está nuestro corresponsal Daniel Rosas, quien nos amplía la información. Buenas noches, Daniel. Cuéntanos cuál es el contexto de esta visita. Habitualmente, anualmente, se realiza este tipo de reunión de cumbre de América del Norte, de los mandatarios de Estados Unidos, Canadá y México, pero esta vez se desarrolla en condiciones excepcionales por la situación de la agenda bilateral entre los dos países. ¿Cuál es la particularidad de esta reunión esta vez? ¿Qué están haciendo los mandatarios a esta hora también? Gracias, Rolando. Muy buena noche para todos ustedes desde la Ciudad de México. Bueno, pues en este momento ambos mandatarios, Joe Biden de los Estados Unidos y Andrés Manuel López Obrador de México, se encuentran en una reunión privada. De hecho, hace algunos minutos concluyó un mensaje en el que se intercambiaron algunos puntos de vista y al que tuvo acceso por algunos minutos tan solo la prensa, tanto la que acompaña al presidente estadounidense Joe Biden como la prensa nacional. ¿Qué se dijo en esta reunión, cuando menos la parte que fue pública para nosotros? Bueno, en el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado, un importante mensaje en el que hizo nuevamente un llamado para que se dé una integración de toda la región. Y no estamos hablando nada más de Norteamérica, que es el motivo de esta cumbre, que por lo pronto es bilateral y a lo largo de los siguientes días será trilateral, sino que él habló de una reunión, de una integración de toda la región, de toda América, e inclusive se atrevió el presidente Andrés Manuel López Obrador a poner un calificativo. Concretamente dijo que podríamos ser la reina de las naciones
si se lograse integrar a toda América en una sola región. El presidente López Obrador inclusive le dijo a Joe Biden que él tiene las llaves para poder, pues de esta forma, colaborar con esta integración, haciendo por supuesto de lado, dejando atrás pues esas exclusiones que sabemos se han dado por parte de los Estados Unidos de manera histórica hacia algunos países, Cuba, como sabemos, el más notorio, y un llamado que por cierto ha hecho ya en ocasiones anteriores el propio presidente Andrés Manuel López Obrador a través de sus conferencias mañaneras de todos los días. Por lo pronto, pues hizo este llamado el presidente López Obrador y hubo una respuesta, por supuesto. El presidente Joe Biden de los Estados Unidos dijo que sí es importante este llamado, pero que por lo pronto los Estados Unidos no pueden como tal centrarse solamente en una región, sino que ellos tienen que ver en varias regiones, inclusive pues mencionó, tan solo por decirles alguno, a la parte de África. Dijo, los Estados Unidos han hecho inversiones históricas, millonarias, de varios millones de dólares en diferentes regiones, pero por lo pronto pues tampoco descartó, por supuesto, que vaya a haber este apoyo para esta integración de pues lo que es América. Como parte de del mensaje que también dijo el presidente Joe Biden, pues destacó dos temas, 2 de los 4 que se estarán tocando en esta cumbre de líderes de América del Norte. Y estos 2 temas fueron, por un lado, seguridad y concretamente el combate al fentanilo, y ahorita les digo por qué destacó y destacó el propio presidente Joe Biden este tema, y por el otro lado, el tema de la migración. Una migración ordenada, dijo, es la que se tiene que buscar como parte de estas relaciones, y bueno, pues de esta forma es como se dio este, digamos, mensaje, cuando menos, insisto, la parte que fue pública a los medios de comunicación. Ahora, ¿qué ha pasado el día de hoy? Bueno, pues luego de que el presidente Joe Biden llegó el día de ayer domingo a México a través del nuevo aeropuerto, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que fue construido en esta administración, bueno, el presidente López Obrador lo acompañó en el trayecto del aeropuerto, son más de 20 kilómetros, hacia pues la zona en donde está hospedado el presidente estadounidense Joe Biden. Durante este trayecto, pues se habló, de acuerdo a lo que dijo el día de hoy el presidente López Obrador, de los hechos que ocurrieron en Brasil y que ya, Rolando, tú estuviste analizando hace algunos minutos. Dijo que como tal ya no fue necesario tocar el tema a profundidad porque ya ha habido un pronunciamiento conjunto. De hecho, el día de hoy se lanzó un comunicado de Estados Unidos, Canadá y México condenando justamente estas acciones que ocurrieron allá en Brasil. E inclusive, en un mensaje que se dio en el patio central de Palacio Nacional aquí en la Ciudad de México, hubo también un pronunciamiento en el que estuvieron acompañados ambos mandatarios por sus esposas, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller por parte del gobierno mexicano y Jill Biden por parte del gobierno norteamericano. Allí, en este mensaje, se hizo un llamado a trabajar evidentemente por la democracia, resaltando valores como, por ejemplo, la educación, como la integración de los pueblos originarios, pero también se hizo un rechazo a la xenofobia, al clasismo, al racismo y a la discriminación. Con este mensaje contundente es como dieron inicio justamente los trabajos de esta reunión bilateral, insisto, en la parte que hasta el momento ha sido pública. Luego de este mensaje del cual ya les he hablado, pues se le pidió a la prensa que abandonara el Salón de Emperadores de Palacio Nacional para que puedan continuar los trabajos de manera privada entre ambas comitivas. Están prácticamente ambos mandatarios acompañados por buena parte de su gabinete, y es que en esta reunión bilateral y que será trilateral el día de mañana se tocarán principalmente 4 puntos. Por un lado, seguridad, y aquí destaco lo que les decía hace rato, el combate al fentanilo. Y el contexto que me preguntaba Rolando tiene que ver con que hace apenas algunos días se hizo la detención del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los principales narcotraficantes. Me refiero a Ovidio Guzmán López, el ratón. Este hombre ha sido identificado como uno de los principales generadores de violencia, pero también alguien que se fortaleció mediante la venta del fentanilo. De allí que este es un mensaje importante dado a conocer por ambos mandatarios. Será el tema de seguridad, insisto, con el combate al tráfico de fentanilo. Está por el otro lado también el tema del medio ambiente, y en este caso concretamente se hablará del Plan Sonora. Este Plan Sonora contempla el impulsar energías limpias a través también de la creación de empresas que permitan la explotación de litio como una medida de terminar con los combustibles fósiles. Otros temas, migración. Ya les decía yo, el presidente Biden habló de una migración ordenada y bueno, pues entre algunos otros temas que se estarán destacando como parte de esta relación bilateral, migración, seguridad, comercio y la integración regional son los 4 puntos que se estarán tocando en esta cumbre. Bueno, ¿qué está pasando ahorita? Sobre todos estos temas estaremos analizando ahora en Es Noticias, estaremos al tanto de tus informaciones para seguirle al pulso a esta cumbre de mandatarios de América del Norte. Gracias por acompañarnos con estas actualizaciones. Estaremos muy pendientes, Rolando. Muy buena noche para todos.
Y para el análisis conversamos de inmediato con José Joel Peña, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas noches, profesor, gracias por acompañarnos. Se especuló mucho acerca de la supuesta inferioridad o riesgos del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles que impedirían aterrizar allí al avión presidencial de Estados Unidos. Sin embargo, tanto Joe Biden como Justin Trudeau llegaron a México por ese aeropuerto que López Obrador defiende como uno de los mejores y más modernos de América Latina. ¿Cuál es su valoración de este hecho? Para AMLO no era un tema propiamente logístico, sino político. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un saludo y feliz año para ti, para todo tu auditorio. Y pues en efecto, como bien lo menciona, se trató de un tema político que fue motivo de muchas negociaciones entre los equipos de ambos mandatarios. Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador extiende esta invitación para que aterricen precisamente en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que como bien lo señalas, es un aeropuerto nuevo que pretende ser uno de los principales legados del gobierno del presidente en turno, la administración de Canadá aceptó que el primer ministro Trudeau aterrizara en dicho aeropuerto, pero en un primer momento el equipo de seguridad del presidente Biden rechazó esta propuesta, argumentando que el avión era de tales dimensiones que no podía aterrizar en una pista de un aeropuerto tan pequeño, por lo tanto tendría que aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez. No obstante, ha habido diferentes acontecimientos que finalmente propiciaron a que el gobierno estadounidense aceptara esta solicitud del gobierno mexicano y el Air Force One, el avión que traslada al mandatario estadounidense, aterrizó precisamente en este nuevo aeropuerto. Y de alguna forma se trata de una estrategia política para demostrarle al mundo, sobre todo a la población mexicana, que el aeropuerto cumple con todos los requisitos necesarios, sobre todo porque ha sido un aeropuerto muy, muy controversial, ¿no? Porque se construyó muy en contra de la opinión popular. Por ejemplo, profesor, y en estos temas, algunos temas, sí hay coincidencia entre los mandatarios. Ya se hablaba, por ejemplo, de la condena del comunicado conjunto en rechazo a la intentona de desestabilización en Brasil, pero hay otros temas muy álgidos en la agenda bilateral. Por ejemplo, en el tema migratorio, hoy 94 organizaciones pidieron a los presidentes de Estados Unidos y México, también de Canadá, de poner fin a la expulsión automática de migrantes bajo el título 42. ¿Cómo sortear esas posiciones en las que no hay mucha coincidencia entre los dos países? Pues es que en realidad es un tema muy complejo. La migración es el tema más sensible de la relación bilateral y en este caso particular de la relación trilateral. ¿Por qué? Porque es importante recordar que inicialmente esta política se planteó en marzo de 2020 para evitar la propagación de la COVID-19. Sin embargo, sigue vigente y ha sido blanco de muchas críticas, sobre todo porque es una política que le permite a las patrullas fronterizas, al gobierno estadounidense, expulsar a migrantes en las fronteras terrestres, tanto con México como con Canadá. Hay muchas y muchos analistas que esperan que durante esta cumbre, especialmente durante la reunión bilateral entre los mandatarios de Estados Unidos y México, que se está desarrollando en este preciso momento o quizá está concluyendo, se llegue a un acuerdo migratorio. Sin embargo, desde mi perspectiva, esto no va a ocurrir porque se trata de un tema sumamente complejo que no se podrá discutir en una reunión corta y que requiere de muchos análisis y trabajos previos que al parecer no se han dado, al menos no hasta el momento. De hecho, hasta hace unos días, el presidente Biden declaró que México aceptó admitir a 30,000 personas migrantes al mes provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, que sean expulsados del territorio estadounidense por cruzar la frontera de forma irregular. Pero también se menciona
que también se podrá expulsar a estas personas migrantes si no tienen algún familiar o alguna persona en territorio estadounidense que cubra sus gastos durante su estancia en dicho país. Entonces vemos que es un tema tan álgido que está cambiando de un momento a otro, por lo tanto es muy difícil que se llegue a un acuerdo en una cumbre de tan pocos días. Un punto crucial en la agenda bilateral es la restricción por parte de México al maíz transgénico, a la importación de maíz transgénico y al uso de glifosato, y la amenaza de Estados Unidos de demandar a este país. ¿Se podrá avanzar en esta contradicción, en este conflicto? Sí, para poner en contexto rápidamente al auditorio, en diciembre de 2020 México publica un decreto en el Diario Oficial de la Federación en el que se pide la eliminación progresiva del uso del glifosato y del maíz transgénico para el consumo humano. Es decir, se insta a las autoridades en materia de bioseguridad que revoquen o se abstengan de otorgar permisos de liberación al ambiente de semillas de maíz que sean genéticamente modificado de cualquier otro grano. Sin embargo, hay muchas personas, muchos empresarios e incluso analistas de ambos países que señalan que este decreto es violatorio del contenido del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, el famoso TEMEC, porque en este instrumento jurídico vinculante se especifica de manera clara que es posible autorizar el uso de semillas, incluyendo por supuesto al maíz, que sean tratadas con biotecnología. Y de hecho, al igual que ocurre en el caso migratorio, hace algunos días un grupo de asociaciones que se relacionan precisamente con la producción del maíz en Estados Unidos solicitaron al presidente Biden que se pronuncie sobre este tema y que obviamente impida cualquier restricción a las importaciones del maíz que pretende poner México, ¿no? Entonces es un tema que puede llegar incluso a tribunales. Ya nuestro corresponsal en Ciudad de México nos adelantaba que finalmente López Obrador le planteó a Biden una de las posturas que llevaba como centro, como enfoque en esta visita, y es la visión de México de adelantar una mayor integración para todo el continente, no solo económica, sino un plan de desarrollo para América Latina y el Caribe, y que se cambie la doctrina Monroe para que no haya intervencionismo regional. ¿Es esta una visión meramente, digamos, política o ingenua del presidente López Obrador cuando decía hoy que Estados Unidos tiene la llave para ese tipo de integración que incluya a Estados Unidos? ¿Es posible una integración en América Latina que incluya a Estados Unidos? Pues precisamente es igual que todos los temas que hemos mencionado, algo complejo, porque precisamente durante el discurso de apertura de la reunión bilateral a la que nos hemos referido, el presidente Obrador se refirió al deseo de avanzar hacia una América unida. De hecho, él señala que se podría llegar a una integración de tal manera que se le conozca al continente como la reina de las naciones y la madre de las repúblicas. El problema es que en muchas otras ocasiones el presidente Obrador se ha pronunciado sobre la importancia de crear una organización regional que agrupe a todos los países de América Latina y el Caribe, dejando fuera obviamente a Estados Unidos y Canadá. En pocas palabras, crear una especie de OEA, de Organización de los Estados Americanos, pero latinoamericana y caribeña. Entonces aquí nos encontramos ante una disyuntiva, porque por un lado habla de la integración latinoamericana dejando fuera a Estados Unidos y Canadá, pero el día de hoy, frente al presidente estadounidense, se refiere a la importancia de crear una unión continental que obviamente los excluya. Entonces de repente tenemos ahí dos discursos muy diferentes que va a ser muy difícil que se traduzcan en elementos tangibles, sobre todo si se pretende dejar a Estados Unidos y a Canadá fuera, porque hay que recordar que independientemente de las posturas ideológicas de los mandatarios, Estados Unidos es el principal socio comercial de México, es el principal socio comercial de muchos otros países latinoamericanos, y si revisamos todo lo que ha pasado con el regionalismo latinoamericano en los últimos años, veremos que este no ha sido efectivo. Entonces va a ser muy difícil que se cree una integración latinoamericana dejando fuera a los dos países de América del Norte. Habrá que ver por la vía de los hechos hasta dónde llegan estos discursos. Gracias, profesor, por su tiempo y por sus reflexiones para Es Noticia. Un abrazo y muy bonita tarde.
Momento de una nueva pausa, pero al regreso analizamos la situación en Perú, la escalada de protestas antigubernamentales en esta nación suramericana, donde manifestantes exigen la renuncia de Dina Boluarte, elecciones anticipadas y el cierre del Congreso. El análisis al regreso. Es noticia Perú ante la escalada de protestas antigubernamentales en esta nación suramericana. En las últimas horas se reportan al menos 10 muertos. Una de esas personas en el sureste del país tras ser herida de gravedad en la cabeza. También se reporta la muerte de un médico que asistía a uno de los manifestantes heridos y fue asesinado por las fuerzas del orden. Las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte se intensificaron este lunes, a un mes de que escalaran tensiones en Perú, cuando la entonces vicepresidenta asumiera funciones horas después de que el entonces mandatario, Pedro Castillo, intentara disolver el Congreso y luego fuera destituido. Las movilizaciones se habían suspendido por las festividades de fin de año, pero se reiniciaron la semana que termina. Pero en 4 semanas, los muertos durante la represión ascienden a más de 20. Según el Ministerio de Salud, 77 personas han resultado heridas en las provincias de Arequipa, Apurímac y Puno, respectivamente. El fotoperiodista de la agencia EFE, Aldair Mejía, fue amenazado por la Policía Nacional y resultó herido en una de sus extremidades inferiores, mientras cubría una protesta en Juliaca, donde recibió el impacto de un perdigón, informó la Asociación Nacional de Periodistas. La Fiscalía General de Perú, a través de su titular, Patricia Benavides, ordenó el inicio de un procedimiento preliminar contra Boluarte y varios funcionarios de su gabinete por la muerte de al menos 28 personas. La actual jefa de gobierno peruano rechazó su presunta responsabilidad en aquellas muertes, atribuyendo las mismas a grupos extremistas que, a su juicio, han promovido la violencia durante los días de manifestaciones. La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, Sutran, indicó que en 45 puntos de 6 regiones se han reportado intermitencias en el tránsito debido a los cierres de carretera. Según autoridades de economía del país, estos bloqueos de carreteras han dejado pérdidas en Perú entre 60 y 100 millones de soles diarios, de 15 a 25 millones de dólares. Para el análisis de este tema ya nos acompaña Enzo Helguera, abogado y analista político desde Perú. Buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es su termómetro de la situación actual en Perú cuando en ya 4 semanas son más de 20 los muertos en esta nación suramericana? Bueno, definitivamente es compleja porque al gobierno de Dina Boluarte le pasa una factura muy importante tras las muertes adicionales, protestas, y que evidentemente le pasan una factura política a su gobierno, de la cual, o por la cual en el quinquenio anterior, con solo 4 muertes, sin importar además la importancia del número, presidentes han terminado renunciando al cargo político que ostentaban.
Sí, le escuchamos, hemos perdido la comunicación con nuestro invitado, quien nos acompaña desde Perú cuando analizaba la situación en esta nación suramericana. Unas protestas, unas manifestaciones que se concentran fundamentalmente en el sureste del país, y allí un grupo parlamentario emitió un comunicado donde reclama la renuncia de la mandataria por su carácter represivo, dictatorial, militar y abusivo ante el uso indiscriminado de la fuerza. Enzo, ¿cuál es la magnitud de esto que están planteando este grupo de parlamentarios en Puno, al sureste del país? Definitivamente es una factura muy importante que le va a pasar a Dina Boluarte, toda vez que al no tener el grado de responsabilidad en asumir la función que corresponde en relación a las protestas, esta factura muy grande que le termina pasando podría terminar incluso en la renuncia de ella, ya que, como les mencionaba, en el quinquenio anterior, por solo 4 muertes, porque estas 10 muertes son de esta última etapa de la protesta, superando ya las 30 muertes en su totalidad. Por mucho menos de esto han renunciado presidentes en otros periodos en el país. Que, para poner en contexto a nuestra audiencia, ¿por qué estas manifestaciones tienen mayor fuerza en las áreas rurales del sur peruano? Justo este sector de la ruralidad peruana y del interior del país tiene una gran fortaleza en relación a cuestionar aquellos puntos que les parecen injustos o que les pueda parecer antidemocráticos en este tipo de situaciones, y que son además más contestatarias en relación a la parte del gobierno central del país, pero además muchas veces esta es una de las partes que termina descuidando el gobierno central y que evidentemente termina siendo de vital importancia para la sostenibilidad del gobierno, y que muchas veces no se toma en cuenta y se pasa por alto, teniendo graves consecuencias políticas. Argumentaba hace algunos segundos cómo otros presidentes de Perú con 4 muertos durante represión ya habrían renunciado, sin embargo Boluarte no lo hace. Sectores de derecha que antes promovían la caída de Boluarte ahora la respaldan. ¿A qué se debe este giro? ¿Tendrá que ver con esta insistencia de Boluarte de mantenerse en el poder? Sí, definitivamente es por un lado la insistencia de mantenerse en el poder, la negociación que han hecho con ella algunas fuerzas políticas, y el apoyo y respaldo también de medios de comunicación y algunas personas que influyen en la opinión pública, que quieren mantener el status quo que representa Dina Boluarte. Además que políticamente para la oposición que tenía Castillo no sería fundamental que hayan elecciones inmediatas, porque muchos de los partidos políticos no estarían preparados para presentar a sus candidatos presidenciales, y otros incluso no podrían participar en las elecciones tras haber perdido las elecciones, dado que no tenían una funcionabilidad nacional y además no alcanzaron el mínimo de resultados dados en lo que conocemos como valla electoral, que es un porcentaje entre el 5 y 7 a 8% en alianzas electorales que tendrían que pasar, y al no tener esta representación de las votaciones terminaron perdiendo su inscripción en partidos políticos y tienen que reiniciar nuevamente el proceso, y una elección intempestiva no les daría los resultados calculados que ellos podían esperar para hacerse de la presidencia. Quedan aún para un diálogo. Sabemos ya que estos sectores que están en protesta social rechazan ese diálogo para supuestamente lograr la paz social que proclama Dina Boluarte cuando convoca a un acuerdo nacional.
Definitivamente han habido por parte de la presidenta instancias para que pueda haber un diálogo, pero estos sectores no están dispuestos a dialogar, como bien lo mencionas, y más bien tienen una protesta un poco más radicalizada con la finalidad de lograr estos objetivos sin intermediación de ningún tipo de negociación, no por lo menos en esta etapa, y son aquellos grupos que también se han sentido representados por el expresidente Pedro Castillo y que evidentemente se sienten traicionados por parte de Dina Boluarte, porque ella había manifestado, siendo parte de la terna presidencial que acompañaban al expresidente Pedro Castillo, que si él se iba del poder o si lo retiraban del poder, ella se retiraría con él como símbolo de lealtad. Sin embargo, una cosa es el discurso cuando no se está en el poder y otra cosa es estando en el poder, y este tipo de gestos políticos no se lo perdona a la población y no está dispuesta al diálogo, por lo menos sí con estos sectores radicales del país. Gracias a Enzo Helguera, abogado y analista político, por acompañarnos hoy en Es Noticia. Buenas noches, Enzo. Es un gusto. Hasta aquí el análisis de lo que es noticia en América Latina y el mundo. La invitación a mañana a continuar reflexionando sobre lo que acontece en nuestra región y más allá de nuestras fronteras.